Vamos a seguir entonces estudiando los epístolas generales. Vamos a orar primero y de ahí comenzar a la introducción al libro de los Hebreos. Dios mío, gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, que nos has bendecido otra vez con este tiempo de que podemos aquí abrir tu Biblia, tener este tiempo al lado a los domingos, porque es su día, Señor, y así que cantamos canciones a ti, oramos en tu nombre y estudiamos tu libro. Y, Señor, este tiempo sabemos que la Biblia es algo que nos da una beneficia para la vida. Además, se enriquece la vida de uno por estudiar estas cosas. Así que gracias por este libro a últimas y gracias por este tiempo que podemos tener juntos. Señor, bendícenos ahora. Necesitamos tu poder, tu sabiduría. Y yo necesito que me ayudes, por favor, Señor, para presentar esta cosa, no solamente la información a la cabeza, pero que llegue al corazón también. Y que bendices, por favor, Señor, el servicio que sigue. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te acuerdas? Tal vez a la semana pasada que hicimos una introducción a las epístolas generales, en general. Esa introducción incluyó de dónde se quedan los epístolas de la Biblia, que se comienza el libro de Romanos hasta el libro de Judas. Y de Romanos hasta Filemón son los de Pablo. Juan también tiene 1 y 2 y 3 de Juan. Y en los evangelios también, el libro de historia es el libro de Hechos y de los eventos del futuro o de profecía es el libro de Apocalipsis. Luego hay unas cartas, Hebreos, Santiago, 1 de Juan, Pedro, 2 de Pedro y Judas, cuales son de diferentes autores y se hablan de cosas generales. ¿Se acuerda que a últimas de la semana pasada decimos que los epístolas de Pablo ven a la iglesia como una junta de creyentes? Gente que están para avanzar en su entendimiento de Dios, y la iglesia entonces tiene la cabeza con Cristo y los miembros en particular haciendo su trabajo en la iglesia y avanzando. Pero el punto de vista de los autores de las epístolas generales, ve a la iglesia bajo ataque, ve a la iglesia teniendo lobos por dentro que se atacan y quieren consumir a la iglesia. Y por eso en estos epístolas nos vamos a dar cuenta de que hay mucho incluido en esto, que se habla de gente, profetas falsos, que están profetizando y hablando de cosas que no son ciertas y que están en error. Al principio de la iglesia, los primeros, se puede decir, 100 años, siempre hubo ataque, pero el ataque contra la iglesia fue muy concentrada en esos tiempos, y ese ataque vino por profetas falsas. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 15 tal vez? Que hay los judíos, los judaístas, decíamos nosotros. Era gente que querían poner la gente cristiana bajo las reglas o las leyes de los judíos otra vez. Y sabemos que en la iglesia son miembros y están bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. La ley sirve en la vida de un cristiano, pero no están bajo la ley, están sobre la ley, porque son tan justos como Jesús lo es. Así que, pero vinieron algunos y decían que no, pues hay que obedecer las leyes del judaísmo. Querían poner la gente bajo esas leyes, en cuando por Jesús ya son libres de tener que ser bajo eso. Y eso era profetas falsos y tuvieron su cita. Así que la iglesia se ve como una organización bajo ataque. Y por eso hay mucho incluido en estas cartas que habla de eso. Ok, entonces si abren sus Biblias, por favor, al libro de Hebreos, por supuesto, me imaginaba que imaginaban eso. Vamos a estar hablando de la introducción. Es importante establecer un base para el estudio del libro de los Hebreos. Yo me imagino que esto viene siendo casi lo más importante, porque con esto, tal vez no lo más importante, pero establecer un base es importante, porque si no tienes el fundamento, si no tienes el base, no se puede sobre eso, no hay nada en que sobreconstruir, ¿sí? Entonces hay que tener el base. Si vamos a construir un edificio, es entendible que se tiene que tener el base, el fundamento. Y ese fundamento tiene que ser sólido, tiene que ser firme y tiene que ser cierto. Así que la meta para este estudio, esta clase, es para tener la introducción a la epístola de los Hebreos. Ok. En el Nuevo Testamento, este libro es muy único, es muy distinto.
Comienza como una carta. Si nos vemos, por favor, aquí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces se comienza como una carta, hablando de Dios y de que Él antemano daba su palabra al hombre de diferentes maneras, por las profetas, y hoy día por medio de su Hijo. Tapamos eso la clase pasada también. Pero se comienza como una carta. Y en el primer capítulo así es, pero luego se comienza a ser como un sermón, como predicación. Si te das cuenta en capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir deslizar? O deslizar, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que como resbalar, ¿verdad? Que se cae, se va al lado. Que uno que está bien así y patinando sobre el hielo y bien contento y de repente se cae, ¿verdad? Así como esquiar, pero no se preocupen. Entonces, es algo así y se deslice. ¿Te das cuenta entonces? Vuelvo a decir que el autor de este libro está viendo a la iglesia bajo ataque, que la gente allí están para descarriarse, para deslizarse, ¿sí se dan cuenta? Y es un peligro. Entonces los que escribieron esto tenían el miedo que se iba a fracasar pues la iglesia, porque vinieron tantos. Y estaban escribiendo como que estaban queriendo que los cristianos sean juntos, bajo mucha persecución, pero esa persecución era algo físico, porque estaban persiguiendo en realidad sus vidas, pero también su conciencia por enseñanza falsa. Y yo creo que cual sea más peligrosa a últimas es la enseñanza. Porque para batallar contra filosofía es algo difícil. ¿sí? Por eso es muy difícil batallar contra lo que es la nación de Islam. Porque a últimas es gente que tiene una filosofía. Estás batallando contra una filosofía que manda y es difícil eso. Si nos ataca alguien y ahí están y aquí estamos nosotros, pues es fácil, ahí está el enemigo, vamos. ¿Sí? Pero si es algo que es no nubloso, sí pues nubloso, algo que es un sentido, una filosofía, no es algo que puedes tocar, no es algo que puedes disparar, es algo que se tiene que tener buena enseñanza. Y por eso, también porque el diablo enseña cosas de una manera que lo tuerza un poco, que para que la gente con eso se meten. Y por eso tiene que tener mucho cuidado lo que se lea uno y lo que se estudia uno. Porque hay mucho, en el internet, si tú te metes ahí, hay bastantes cosas, ¿no? Si han visto, hay bastantes cosas, pero muchas de las cosas no son cosas buenas. Y se cae en peligro, porque el peligro es mal entendimiento de las Escrituras. Así que te das cuenta, por leer esto en capítulo 2, que se comienza a predicar, como que él está predicando a los que son de esa iglesia o de las iglesias, pónganse atención de lo que es correcto para que no se deslicen. Entonces este libro viene siendo algo escrito así, como una carta. Después vea un sermón, pero también es una carta a gente en particular. A últimas del libro de Hebreos, capítulo 13, pues 23, dice: sabed que nuestro hermano Timoteo, viene siendo algo personal. El autor comienza como una carta, después comienza a predicar, y la mayoría de la Biblia es estableciendo un punto de que Cristo es mejor. A eso vamos en un minuto. Pero se termina con esto de que hay gente que conoce. El autor, es un hombre. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viniera pronto, iré a veros, saludar a vuestros pastores. Entonces pone algo personal. Tiene este libro. Entonces, es como una carta escribiéndose y dando pues el propósito, predicando, tratando de que la gente no se deslicen, pero también es algo personal. Obviamente este autor conoce a gente en las iglesias, conoce a Timoteo, conoce a gente ahí, entonces es algo personal. Por eso este libro es algo, un poco diferente. Pero para los cristianos que están queriendo pues leer esto y reflejar en lo que hay aquí, hay muchos beneficios. Muchos dicen que el libro de Hebreos es muy difícil de interpretar. Muchos dicen. Quiero decir algo aquí al principio.
Tal vez han estado afuera y escuchan esto, de que eso es tu interpretación. ¿Cuáles han escuchado eso? Muchos, ¿verdad? Si tú quieres hablar bueno, es lo que tú piensas. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es esta. No es lo que dice la Biblia. Hay una interpretación. Vamos a ver en 1 de Pedro que él dice que la interpretación no es privada, que la interpretación no es de cada uno. Entonces, ¿de quién es la interpretación de las Escrituras correcta? Es de Dios, es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra, pues, en dónde obra, en dónde se da la interpretación correcta en la iglesia. Dice en Efesios 4 que Jesús, cuando Él ascendió, bajó y dio ¿qué? Pastores, ¿qué más? Maestros, y dio gente guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da correcta interpretación a las Escrituras. Entonces, muchas personas que no van a la iglesia, no asisten a la iglesia bien, firme, no saben la interpretación correcta porque no están en la iglesia. ¿Dónde lo sacan? Pues muchas veces de la computadora, ¿verdad? Como le he dicho, o cosas así. Entonces, mucha gente dice que hay versículos y temas aquí en el libro de Hebreos cuales son difíciles a interpretar. Pero si uno se mete en el libro y saca esta información, muchas bendiciones la hay. Por ejemplo, nos acordamos de qué tan bendecidos somos de haber confiado en Cristo. Me imagino que ya sabemos eso. Pero en el mundo te das cuenta si estás aquí, porque el mundo no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Si estás mucho en el mundo, te pones como que te olvidan las cosas. Se olvida qué tanto bendición tiene uno caminar con Dios diario y cada paso. Pero aquí en el libro, así como muchos de los libros de la Biblia, nos hace acordar de eso. Por favor, capítulo 2, versículo 9, por ejemplo. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, por todos. Porque le era preciso a aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos, hablando de Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Capítulo 12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la iglesia te alabaré. Entonces aquí vemos las bendiciones. Jesús se encarneció, pues, y eso para que a última se crucificara en la cruz. Y esa crucifixión proveyó para nosotros de que somos nombrados hijos de Dios y Él nos nombra hermanos, familia. Estos son bendiciones de la vida cristiana. Si no estás en tu Biblia a diario, si no estás asistiendo a la iglesia, se te va a olvidar, tanto como yo. Se olvidan las cosas. Tienes que estar leyendo estas cosas, tienes que estar caminando. Pero esta carta está dada de Dios a nosotros para que nos acordamos de las bendiciones de ser un cristiano. También, este libro, yo creo que más que todo el Nuevo Testamento, representa a Cristo y su superioridad sobre el covenante antiguo. El covenante antiguo está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y Cristo se presenta de una manera en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, aquí se dice de que antes era esto, pero ahora en Cristo, que Él es mejor y es mejor de esta manera. Entonces, un tema en la Biblia es que es mejor. Hace calor aquí, ¿verdad? Los estoy viendo como que hace calor. ¿Cuántos tienen calor? Ok. Voy a seguir entonces. Pero impresionado con que Cristo es superior y del nuevo covenante son las bendiciones. Ve por favor el capítulo 3, versículo 3. ¿Por qué? De tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la edificó. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creyó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo,
para testimonio de lo que después se había de decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza a la gloria de la esperanza. Entonces aquí el autor está comparando Moisés con Cristo y dice que Moisés era fiel sobre su casa, pero Jesús sobre la casa de Dios, ¿sí? Así que Él es mejor. Tenemos algo mejor en Jesús que lo que tuvieron ellos antemano. En el libro de Hebreos creo que más que todos nos habla de esto. Y también, como he dicho, esta carta nos da avisos al peligro de la apostasía. ¿Se acuerda que esa palabra apostasía viene del griego? Quiere decir de algo estático. ¿Qué quiere decir algo estático? ¿Qué quiere decir eso? No se mueve, es estático, no se mueve con este edificio. Cuando los ingenieros diseñan el edificio, lo diseñan para que no se mueve. Y qué bueno, porque si se moviera. Ahora, en lugares donde hay terremotos, los edificios están sobre resortes, ¿verdad? Y esos resortes lo hacen que el edificio se puede mover, pero no se cae. Pero a últimas es una posición estático. Estático, apostasía, es de una posición estático. ¿Okay? Entonces, uno que es apastota es alguien que se ha descarriado de una posición firme. Entonces, estas cartas están escritas para que una persona no se caiga en el peligro de apostasía en cuanto a algunos, porque son profetas falsos, que quisieran que estas iglesias se metieran. Otra vez vemos ese tema. Ok, ahora, ¿quién es el autor del libro de Hebreos? En el libro del capítulo 1, si se acuerdan, nomás dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, el autor no se presenta, no se dice quién es. Y por eso muchos creen que es el apóstol Pablo, algunos dicen que Bernabé. He escuchado muchas cosas. Mi punto es esto, mi opinión, voy a abrir el libro de opiniones, okay. Pero mi opinión es que es Pablo, pero tengo razón. Si se da cuenta, a los fines del libro 13, cuando él se comienza a hablar de gente que conoce, él dice en 23, sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viniera pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a los santos, los de Italia os saludan. Ok, quien estuvo en Italia, encarcelado cuando escribió muchas de sus cartas, era Pablo, ¿verdad? Y Timoteo también es alguien en quien Pablo conoció. Él dice en 1 Timoteo que es su hijo Timoteo, su hijo espiritual. Y por eso pienso yo que Pablo lo escribió. También, algo que nos dice que es Pablo, es que Pedro, ahora se tiene que, Pedro y Pablo, ¿verdad? Pero Pedro escribe algo por favor, en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro 3. Ok, dice aquí 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Aquí está hablando Pedro de alguien. Y él dice en versículo 15, y considerar la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Os ha escrito. Obviamente, las personas con quien está hablando Pedro aquí, también alguna vez habló Pablo, ¿verdad? Porque él dice que Pablo también los escribió a ustedes. Okay. ¿Quién es la gente a quien Pedro vino para administrar o para ministrar? Nos dice en la Biblia que es el apóstol a los judíos, ¿verdad? Entonces, tanto como Pedro ministró a los judíos, aquí dice que nuestro hermano Pablo también escribió a ustedes. Entonces, hay una carta que Pablo escribió a los judíos. ¿Cuál sería? Pues el libro de los Hebreos. ¿Okay? También hay las mismas frases que utiliza Pablo aquí, también utilizó, Pablo aquí, o el autor de Hebreos también, las mismas frases utilizó Pablo también en lo que él escribe, como palabra de exhortación. Esa es una frase que vemos en Hebreos 13, 22, ya la he leído. Para aquí en 22, dice, y os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Palabra de exhortación es una frase que también utilizó Pablo.
Y eso lo vemos en Hechos 13 cuando él está predicando, versículo 15. Así que yo pienso, y muchos han pensado también, que Pablo escribió el libro de Hebreos. Ok, entonces, ¿cuáles son las personas a quien está escrito esto? Pues se utilizan muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Muchas cosas aquí del Antiguo Testamento está presentado mucho como Moisés, ya hemos leído. Pero también se habla de los ángeles, cual para la gente judía es algo muy importante, mucho de su historia de los ángeles. Por ejemplo, se dio el ángel la profecía a Daniel, ¿se acuerda? Bajó el ángel y pronunció estas cosas. Entonces, para los judíos, de que un ángel viene y presenta estas cosas, para ellos es un señal que es verdadero, ¿sí? Así tanto como el ángel bajó y dio la información del nacimiento de Sansón a sus padres. Así que muchos ejemplos en el Antiguo Testamento pertenecen a ángeles dando la información. Por eso para los judíos los ángeles son muy importantes, muy señal, pero también aquí el autor presenta a Jesús mejor que los ángeles y establece ese argumento. Así que ¿cuáles son los que a quien está escrito este libro? Pues a todos, a últimas. Pero él está escribiendo en particular a los cristianos judíos, la gente judía, cual se salvaron y que ahora son cristianos. De seguro es para todos, pero en particular a este tiempo contemporáneo está escrito a ellos. ¿De dónde estuvo cuando escribió esto? Pues yo pienso que estuvo en Roma, porque el autor dice que en Italia, ¿verdad? ¿Se acuerda que yo dije eso? Obviamente está escribiendo en Roma. Y así que por eso pensamos que así lo es. ¿Cuándo lo escribió? Esto también es importante, porque cuando lo escribió nos damos cuenta de ciertas cosas históricamente lo que estaba pasando. Cuando se estaban escribiendo estas cartas, y se acuerda que yo dije la semana pasada, que cuando estaba escribiendo estas cartas, también se estaban escribiendo otras cartas, y tuvieron que discernir bien cuáles eran de Dios y cuáles no eran de Dios. Porque si se van a morir por algo, quisieran saber que de cierto viene de Dios. Así que estas cartas se juntaron como epístolas generales para decir que estas letras son de Dios y las otras cartas no lo son, o cartas. Así que ¿cuál es la fecha? ¿Qué estaba pasando? Una fecha bien importante, muy importante, de la historia de los judíos y del mundo, y también para saber exactamente cuándo fue escrito esto, es la destrucción de Jerusalén. El año es el año 70. Fue cuando el ejército romano entró y destruyó el templo en Jerusalén. Esa es una marca del tiempo, es un dato, es una fecha muy importante. Sabemos de la historia de lo que pasó mucho por Josefo, creo que es Josefo se llama, y él escribió un grande libro, creo que está en español también, que se puede leer, que viene de la historia de los judíos, ¿sí? Y ahí habla porque él estuvo ahí, y entonces él se habla de lo que se va pasado. Desde el punto de vista de un judío, bueno, pero tiene la historia. También los históricos romanos, también Tácito y otros escribieron cosas de estos eventos. Pero el año es 70, y es importante porque mucho va alrededor de eso. En el libro, entonces, hay evidencia que existió el templo todavía. Hay esa evidencia. Si hay esa evidencia que existió el templo, entonces podemos decir que este libro o carta, el libro pues se escribió antes del año 70. Porque si se había destruido el templo, entonces puede que se escribió después del 70. Tal vez tú dices, ¿por qué es importante? Porque hay mucha gente que quieren decir que los libros de la Biblia no son ciertas. Quiere decir que alguien escribió este libro, pero mucho para acá atrás, y hablando de cosas que pasó antes, diciendo que él vivió antes, tal vez para vender su libro, quién sabe. Pero quieren ellos no decir que viene de Dios, sino de que viene otra cosa. Y por eso es importante poner la fecha. Ahora, hay ejemplos que todavía existe el templo. Sí, por favor, Hebreos 8, versículo 4. Aquí dice, porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que se presentan ofrendas según la ley. Dice que se presentan ofrendas. ¿Dónde el sacerdote se presenta ofrendas? ¿Dónde lo hace? En el templo. Obviamente aquí hay evidencia que existe el templo. También capítulo 10 y versículo 11.
Aquí dice, y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Lo mismo. Aquí dice, no dice que ciertamente todo sacerdote se presentó. ¿Qué dice? Se presenta cada día. Obviamente, cuando estaba escrito pues este libro, fue escrito en un tiempo cuando los sacrificios los sacerdotes todavía lo estaban haciendo. Tuvo que existir el templo entonces, ¿verdad? De acuerdo. Entonces tuvo que ser escrito antes del año 70. Ahora, y muchas veces a lo mejor también fue escrito antes de la guerra entre los judíos y los romanos, porque nada se menciona aquí de que estaban afligidos o bajo persecución. Puede ser que, porque si del año 66 hasta 70 tenían muchas guerras los judíos contra los romanos, porque venían y atacaban, y fue el tiempo de Masadas, si saben de la historia de eso. Y era por 4 años, hasta que al último Roma vino y destruyó todo el templo y la ciudad pues. Esto está escrito, y persiguieron bastante a los judíos, mucha persecución, y también se huyeron de la ciudad de Jerusalén. Entonces, si hay evidencia aquí que se huyeron de que no estaban en Jerusalén los judíos, entonces puede que fue después de 70, pero no hay nada de evidencia aquí que se fueron y se huyeron de la ciudad. Por favor, Hebreos 12 y 4, aquí dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, porque aún no habéis resistido. Obviamente él está escribiendo en un tiempo que no estaban batallando, no hubo combate contra, él está hablando de la sangre, ¿sí? Entonces no hay nada aquí, evidencia que estaba en esa batalla, o que a lo mejor al principio. Sí, se puede decir entonces que fue escrito antes del año 66 o puede ser 66, 67. No es como hoy día que tú puedes nomás ver las noticias y ahí te dice lo que está pasando en todo el mundo. En ese tiempo puede que él estaba escribiendo, pero no sabía de lo que estaba pasando en Jerusalén porque él estuvo en Roma. Y hasta que vino esa información a Roma tuvo tiempo, ¿verdad? Porque tuvieron que viajar. El mundo era muy diferente en esos tiempos. Somos muy diferentes, se puede decir. Pero entonces muchos sugieren de que este libro fue escrito del año 63 a 65. Okay. Si eso es cierto, ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Para qué les digo? ¿Qué me importa? Porque puede entonces que Pablo lo escribió, porque fue durante esos años. Lo escribió antes de que pasó todas estas cosas. Y también estos libros porque fueron escritos ante el año 100. El libro de Apocalipsis se dice que fue escrito en el año 100. Y es el último libro, sabemos. Hay evidencia que es el último libro. Dios se terminó dispensando pues su palabra a nosotros en el año 100 de seguro, tal vez antes eso. Entonces este libro fue escrito antes del año 100, porque ya en el año 100 se terminó de escribir la Biblia. Okay, entonces es importante, porque si digamos que escribió después de eso, puede que este libro no es auténtico, y es importante probar que así lo es. Ok, ¿cuál es el propósito del libro? Pues ya hemos dicho, yo creo, nomás para establecerlo otra vez, de que presentar o prevenir, pues, a estos cristianos descarriar de su fe en Cristo, y también a presentar a Cristo superior del antiguo covenante. Okay, que Cristo es superior. Y fue importante para los que estaban escuchando estas cartas o esta carta. Y por eso, yo creo que la palabra más importante en este libro es mejor. El libro mejor. Okay? Porque Cristo es mejor que esto, mejor que Moisés, mejor que el Antiguo Testamento, mejor que los ángeles. Y está estableciendo esto, mejor. Dice en Hebreos 1:4 que Cristo es mejor que los ángeles. En Hebreos 7:19 dice que es una esperanza mejor. Dice en Hebreos 7:22 que es un covenante mejor. Dice en Hebreos 8:6 que son bajo el covenante nuevo en Cristo está puesto en mejores promesas. Y el sacrificio de Jesús es mejor sacrificio que todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, Hebreos 9:23. Entonces el propósito de esta epístola es para exhortar
a los que lo están leyendo seguir confiando en Cristo, aunque fueran bajo persecución, y verse a Cristo mejor que el Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso es el propósito del tema. Entonces, a últimas podemos decir que el tema es esto: la superioridad de Cristo y el nuevo covenante. Ok, ahora que quiero presentarlos un esquema, un sinopsis del libro. ¿Sí se esquema? Esquema, sí. O sinopsis del libro. Ok, ¿cómo se divide bien para entenderlo bien? Ok, esto se comienza con superioridad. Número 1, entonces, la superioridad de Cristo. Y esto en el Hebreos 1:1 hasta 8:6. Todo esa porción de la letra se puede decir que es la superioridad de Cristo presentado hasta 8:6. Y de ahí se cambia. Y luego, entonces, ya hemos dicho que Él es mejor que muchas cosas, los ángeles, los profetas, Moisés, Aarón y todo eso. Nos vamos a meter en más detalle eso, nomás quiero establecer este sinopsis. Luego, la superioridad del nuevo covenante. Esto se comienza en Hebreos 8:7 hasta Hebreos 10 y 18. Esa porción de la carta se habla de la superioridad del nuevo covenante. Y luego hay exhortaciones que se saca uno de esta superioridad. Si esto es cierto, si Jesús es superior o mejor, entonces hay ciertas cosas en que se puede exhortar a los demás, ya estableciendo esa verdad. Y eso a 10:19 hasta que se cumple la carta. Ok, y hay avisos. Hay muchos avisos en este libro. Quiero hablar de esto y terminar la clase con estas cosas. ¿Se acuerda que yo dije que hay gente que estaban atacando? La iglesia se ve en esta carta como una iglesia bajo ataque. ¿Okay? Y lo que el autor se establece pues a los cristianos en las iglesias en este tiempo. Son avisos, ¿sí? Peligro. Hay peligro aquí. Y para que ustedes se combaten contra este peligro, te ofrezco esto. ¿Okay? Entonces es una ayuda, es auxilio para gente que están bajo persecución, están bajo dificultad. Es auxilio para ellos. Y te das cuenta leyendo esto que el autor está tratando de animarlos por sabiendo en la situación en que están. Ok, creo que son 6 o 7 avisos. Son 6 avisos que el autor se habla para la gente. Ok, número 1, el aviso contra descarriar. Es fácil que uno se descarría. Tanto como uno no se enfoque en Jesús y no tiene Jesús enfrente, pronto se descarría. Dice en versículo 3 vamos a estar en el capítulo 2, versículo 3. Ok, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, vamos al versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, más diligencia, no menos, más. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí está deslizar. Porque si la palabra dicha por los ángeles, ¿se acuerda que la palabra vino muchas veces en el Antiguo Testamento por los ángeles? Fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Aquí dice escapar. ¿Okay? Si es que así son. La cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Escaparemos nosotros si tuviéramos en poco. Ok, tener en poco. ¿Qué quiere decir eso? Tener en poco. Como desvaliar, así se dice. O poner lo menos lo que vale. En España dicen mucho eso. Vale. Dicen eso mucho en España, me acuerdo. Pero para que no vale, ¿sí? En los ojos de uno. Puede entonces que un cristiano, aunque estás en una iglesia, que pones no tanto valor en las cosas de Cristo, puede que es un peligro para mí y para ti también. Y si no pones en vale, o si no subes pues, si no precias altamente las cosas de Cristo,
hay peligro que se deslice uno. Ha pasado muchas veces y por eso cuando escucho de que uno dice, bueno, no estoy leyendo la Biblia tanto como antes, ese es un peligro. Está al punto para deslizarse. Y por eso dice que debemos poner más atención. Entonces, ¿cuál es la cosa que dice el autor aquí? Que es el ánimo para que uno no se deslice. ¿Qué dijo aquí? Dice él, habiendo sido, como es si tuviéramos un poco de salvación, la cual, habiendo sido publicada, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Más diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? ¿Qué es eso? Es de que tú haces la misma cosa, vez y por vez y por vez. Es el carácter de uno, ¿sí? Eso es algo de diligencia. Diligencia es la palabra. Dice el autor, no es algo de secreto. Si tú no quieres deslizar, ponte atención, más diligente en las cosas de Cristo. Ponte más atención. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor está bien que apagas la tele y te pones a leer la Biblia. Tal vez está mejor que no ves o nunca permites que no vengas a la iglesia. Pon más diligencia, más, no menos, sino más. Entonces, no es un secreto, ¿verdad? No es algo difícil. Si no quieres deslizar, entonces ponte más atención en las cosas que has escuchado. Atención a las cosas que has escuchado. Ese aviso. El segundo aviso es de a partir. Es una cosa deslizar y a partir es otra cosa. ¿Cuál es más profundo, más peligroso, más... Sí, un nivel más alto es de que uno se aparte. Es una cosa que me caigo un poco, pero es otro que estoy parado y decido yo apartar. Este es un aviso. En Hebreos 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endurezca. ¿Qué dice aquí? Cuídese con el pecado. No permites el pecado en tu vida, porque el pecado en la vida de uno lo hace que se aparta de las cosas de Dios. Entonces es importante, siendo un miembro de una iglesia, y por eso quieres ir a una iglesia donde se predica muy fuerte contra el pecado, que no se permite pecado, que presenta el pecado grave. Quieres una iglesia así, no una iglesia que es suave y que además te dice, debe ser algo fuerte contra el pecado. A presentar el pecado grave, ¿ok? Eso es importante, porque si no, pronto se entra una. Y por eso debe ser claro, esto es correcto, esto es en error. Esto está bien mal, ¿ok? Muy, muy, muy distinto. Esto no está bien, esto está bien. Yo me imagino que nos gusta utilizar pero ¿cuál pecado que se acepta? ¿Cuál es un pecado que hoy día se acepta? No más se acepta. Homosexualidad, por supuesto, es uno. Dios es muy distinto. La homosexualidad es un error, es un pecado y es un pecado grave. No se acepta a Dios eso. No lo acepta, no lo va a aceptar, no lo aceptó, no lo va a aceptar. Punto, así es Dios. Él no se tiene que cambiar para nadie. La homosexualidad es absolutamente un pecado, ¿ok? Y debemos ponerlo firme. Mentir. Si uno miente, es un mentiroso, eso es un pecado grave. Es uno de los mandamientos. Una persona acepta, ¿verdad? Pues tú no sabes la situación. Entonces acepta que mentir está bien. No. Codiciar. No, ahora sí, no, me vienes con eso. Porque ¿quién no se ha codiciado? ¿Quién no quiere más? ¿Quién no está agarrando, queriendo más y más y más de este mundo? O ve que lo que tiene otra persona y se mete en el corazón. ¿Y él para qué? ¿Para quién lo tengo yo? Debo tenerlo y no. Eso es la envidia que está en el corazón de cada uno. Eso es un pecado grave. Yo creo que es el pecado de los Estados Unidos. Porque uno tiene la capacidad de tener tantas cosas y querer tantas cosas y es como una carrera. Yo tengo más de lo que tiene el otro y tiene que tenerlo y luego así es como una carrera. Es puro codiciar, puro codiciar. En vez, debemos decir, qué bueno que Dios ha bendecido a nuestro hermano, qué bueno, qué gusto me da. Y nada más dejarlo así, pero uno se mete al corazón queriendo algo más, queriendo más bienes y cosas del mundo. Ese es un pecado grave y horrible porque uno está diciendo a últimas que Dios no sabe lo que a mí me agrade. Si yo tuviera esto, seré yo más agradecido, mejor tuviera yo soy digno de tener esa cosa. ¿Cómo? ¿De qué somos dignos de tener? Nada, el infierno, a últimas. Si Dios nos da en lo que hemos merecido,
todos al infierno. Pero por la gracia de Dios. Tanto entonces, más que eso, debemos dar gracias a Dios. Si yo no tengo nada en este mundo, y si estoy en la calle, pero si sé que voy al cielo, bendiciones más tengo que cualquier otro. Pero si tú no te pones de acuerdo con eso, se mete en el corazón a codiciar o a mentir y das excusa. No. Hay que no apartar, pues, ¿sí? ¿Y cómo? Ponerse más firme. El aviso contra desobediencia, esto se encuentra en capítulo 4, versículo 11. Se da el ejemplo de Israel en el desierto. Si se tiene que ir a practicar, está bien. Israel en el desierto, se da el ejemplo, porque Israel en el desierto desobedecieron ellos en el desierto. Entonces aquí el autor de Hebreos, sabiendo mucho de la historia de los hebreos, se dio cuenta que ellos se desobedecieron. Entonces en versículo 11 de capítulo 4, él dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y descierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro, hermanos, hermanas, es diferente. No es nomás un libro. Llega, me conoce. No has leído la Biblia y tú dices, wow, es como que Dios está hablando. ¿Cómo sabía Él eso? Pues lo sabe. Porque esta Biblia es viva, es eficaz, así lo dice. Entonces, como uno no se cae en tanta desobediencia como los de Israel, póngase más diligencia a la palabra de Dios. También hay un aviso también de que no sea tardos de escuchar, tardos de oír. A veces somos nosotros así. Nos cuesta trabajo poner atención. Cuando uno está enseñando, cuando uno está predicando, cuando uno está leyendo, sabes que la carne no lo quiere escuchar. Entonces es algo que tienes que batallar. Y dice en capítulo 5, versículo 11. Dice, del cual tenemos mucho que decir y difícil de descubrir por cuanto sois tardos para oír. Él está predicando. Ustedes son tardos de oír. ¿Y cómo tardos? Como que, y está caliente aquí, y afuera están las nubes, y no está el sol, y X, y el cuerpo. Si te pones a orar, digamos, ¿qué pasa? El sueño, y vienen los pensamientos, ay, ¿qué pasó? Y como que te haces así, ok, o corres un poco y otra vez. ¿Por qué? Porque la carne está contra las cosas de Dios, y cuando la carne y las cosas espirituales no están de acuerdo. Y por eso en los sermones de la iglesia, si no vienes preparado pronto, tardos para oír. No están escuchando estas cosas. ¿Cómo se batalla contra esto? 12. Porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo tenéis necesidad de que los que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe cómo? Que se madure uno. Madurar en las cosas de Dios. Debes saber algo de este libro. Si tienes tiempo ya salvo, debes saber algo de la Biblia. Debes saberlo. Debes saber qué es el bautismo, por qué se bautiza uno. Si tienes tiempo salvo, ¿sí? Debes saber eso, porque si no lo sabes, no vas creciendo, no vas madurando, entonces tardos para oír. Un bebé, mi hija Autumn, si yo le digo las cosas de la Biblia, no lo va a entender, nomás me va a estar viendo con los ojos azules así, nomás abiertos, nada. Y porque es tardo para ella, no entiende, no escucha esas cosas, y si no hemos llegado al punto de madurar, eso nos afecta de mal. El aviso de menospreciando las cosas de Dios. En Hebreos 10, versículo 26, 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, esto está hablando de que viene el juicio contra alguien que a propósito peque. Sabe que está mal, lo sabe, pero aún lo hace. Y esto es lo que se convence los profetas falsos, la gente que se ataca a la iglesia. ¿Te das cuenta que
carta, pues, tiene el aspecto de que alguien está atacando a la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? ¿Es el edificio? Por supuesto que no, son la gente. Entonces, atacando a la iglesia es atacando a la gente. Y se ataca de esa manera. Menospreciando, sé que esto está mal, pero bueno, tengo las ganas. A mí no me nace. ¿Han escuchado eso, verdad? A mí no me nace hacer eso. Pues no te nace a ti porque no te has madurado. Entonces yo les digo, ¿has leído la Biblia? No, pues por supuesto no te nace. ¿Has venido a la iglesia? Tampoco. Pues, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Verdad? Y aquí en 32 dice también... Pero, entonces, ¿cómo nos batallamos contra esto? Pero traer a la memoria los días pasados, a los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, fuisteis hechos compañeros de los que se han estado en igual situación. Acuérdase. ¿Sabe lo que es bueno? Acordar cuando yo me salvé. Es bien, es bueno eso, que te acuerdas cuando te salvaste. Tengo una más y termino. Pero es algo que te acuerdas. Dijo Pablo que yo los muevo haciéndolos acordar. Acuérdese cuando Dios hizo algo en tu vida, cuando Él te salvó, cuando Él te habló, cuando Él te dijo algo de la Biblia y te diste cuenta, se iluminó un entendimiento. Acuérdase, todo lo bueno que ha pasado en mi vida ha sido por medio de la iglesia. Y si te das cuenta, es cierto. Yo conocí a mi esposa aquí. Todos mis hijos se nacieron cuando éramos miembros de la Biblia y aquí pues se salvaron por medio de la iglesia. Todas las veces Dios me habla, me ha hablado en los servicios. He avanzado, me corregí las cosas que eran mal en mi vida en la iglesia. Todo lo bueno que ha pasado en mi vida se conecta con la iglesia y es bueno acordarse de eso. Y a últimas, el aviso contra negar. En 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Desechéis, negar, ¿sí? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, muchos menos nosotros, si desecháramos al que habla desde el cielo. Desechar, negar, no quiero escuchar. Es una cosa que es tarde de escuchar, pero es una cosa que no quiere. Ya no lo quiero escuchar. ¿Y cómo se batalla contra eso? Vea la gracia de Dios. Mira 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando nos mete no querer hacer esas cosas, un aviso, van a llegar al punto en que se niegan estas cosas. Vea tu nuevo a la gracia de Dios. Estaría bien si nosotros tuviéramos un punto de vista nuevo de la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios. Él es gracioso. Él nos dio tantas cosas. Él es gracioso. Es bueno Él. Él nos da aspiración, nos da toque de corazón, nos da protección, nos da tantas cosas. Él nos da. Y es la gracia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Y no, ¿quién sabe dónde estuviera yo? No quiero pensar dónde estuviera yo si no fuera por Cristo. Pero no tengo que pensarlo. Solo tengo que decir a Dios, gracias que tú me tienes aquí. Es una bendición. Y hay un peligro que uno se desecha, pues niega estas cosas. Ver la gracia de Jesús es importante. ¿Ok? Vamos a orar. Dios mío, gracias por esta clase y este tiempo juntos. Bendícenos ahora en el servicio que sigue. Todos pido en el nombre de Jesús. Amén.